Bueno, iglesia, y llegamos a este tiempo hermoso en el que escucharemos una pequeña reflexión o palabra que el Señor tenga hoy para nosotros. ¿Y qué te parece si me acompañas? Hoy vamos a estar en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, del versículo 1 al 12. Yo lo voy a estar leyendo en la versión TLA, Nueva Traducción Viviente. Y el título de este mensaje del día de hoy es: Si le obedeces, te respalda. Si le obedeces, te respalda. Y vamos a mirar acá. Entonces, un poquito de contexto. Dice que habían varios maestros, discípulos, apóstoles, profetas que estaban reunidos en la iglesia de Antioquía, y estaban reunidos y dice que estaban orando, estaban ayunando. Y acá podemos ver el versículo 2 del capítulo 13 que dice: un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, ellos, quienes, los que les había nombrado antes, estaban ¿qué? Adorando al Señor y ayunando. El Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial. Pero podemos ver que el Espíritu, ¿en qué momento habló? Cuando se encontraban ayunando, cuando se encontraban o adorando. Y en el versículo 3 dice que estaban también orando, porque de hecho el versículo 3 dice: todos siguieron orando y ayunando. O sea que estaban adorando, orando y ayunando. Estaban reunidos buscando la presencia del Señor, buscando esa sabiduría, buscando que el Señor me hable. Muchas veces decimos: ay, no, es que Dios no me habla. Pero también yo te pregunto: ¿y cuántas veces vas y oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a escucharlo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la palabra? Porque Él te habla por ese medio. Sí, tú lees la palabra, la memorizas, la meditas, y de repente en algún momento, cuando tú necesitas que el Señor te hable, tú estás en oración y el Señor recuerda algún pasaje que habías leído hace unos días o hace unos meses, o en algún momento recuerda de pronto algo que habías escuchado en una prédica. Entonces todos los días, por eso debemos alimentarnos, alimentarnos y alimentarnos, porque cuando menos esperemos necesitamos esa palabra y el Espíritu Santo viene y nos habla. Dice: después de orar por Bernabé y Saulo, que es Pablo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Entonces el Espíritu Santo dijo: prepárenme. Ellos siguieron orando, ayunando, los bendijeron para que fueran a la misión. ¿Cuál era la misión y cuáles eran las misiones de Bernabé, de Pablo, de Timoteo, de los apóstoles? Ir a predicar el evangelio, ir a dar a conocer el nombre de Cristo. Esa era la misión. Pero ¿quién los guiaba? El Espíritu Santo los guiaba a dónde debían ir, y ellos lo escuchaban. Mira lo que dice el versículo 4. El Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo a anunciar el mensaje de Dios. Esa era la misión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra primera misión? Anunciar el mensaje del Señor, la gran comisión, ¿sí? Y tú puedes decir: no, pero yo no me dedico a eso. No, es que donde tú trabajas, cuando tú das un buen testimonio, ahí estás anunciando el mensaje del Señor, porque lo estás reflejando. Cuando las personas se preguntan: ¿y esa persona qué es lo que tiene? Sí, y se acercan y de pronto tú les puedes hablar del Señor, ahí estás anunciando el mensaje del Señor. Como dice una frase por ahí, nosotros tal vez somos la única Biblia que pueden llegar a leer algunas personas por primera vez. ¿Sí? Nuestro testimonio. Cuando nosotros decimos: no, es que soy cristiano, pero no lo reflejamos, como que las personas más se alejan. Pero primero tenemos que testificar con nuestra vida que Él está con nosotros. Dice: anunciar el mensaje de Dios. Primero fueron a la región de Seleucia y allí tomaron un barco que los llevó a la isla de Chipre. En cuanto llegaron al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan Marcos fue con ellos como ayudantes. Entonces ellos llegaron, el Señor los dirigió a Chipre para que anunciaran el mensaje en las sinagogas, en las iglesias, pero no, esa no era, o sea, era parte de la misión, pero el Espíritu Santo les tenía una misión aparte. Por algo los había llevado por algo más a Chipre. Y dice que el Espíritu Santo los lleva al otro lado de la isla. O sea, están a un lado y los lleva al otro lado de la ciudad, como decir: te envió a Fontibón, en la parte de Modelia, y el Señor te dice: no, ahora tienes que ir al otro lado, a la salida de Bogotá por Puente Grande, anunciar el Evangelio. Pero acá dice versículo 6: después atravesaron toda la isla y llegaron al puerto de Pafos. Allí encontraron a Bar Jesús, un judío
que hacía brujería y que, según decía, hablaba de parte de Dios. ¿Qué decía? Un judío, ¿sí? De pronto se hacía pasar por profeta, pero realmente era un brujo. En otras versiones dice que era un mago, en otras versiones dice que era un hechicero. O sea, realmente manejaba artes oscuras, seguramente hacía supuestamente milagros de parte de Dios, pero realmente era brujería con poder del diablo. Seguramente era lo que hacía. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Ver Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Dice un hombre inteligente y yo digo, bueno, no era tan inteligente que digamos porque esa amistad que tenía como que no convenía mucho, pero muchas veces nos dejamos engañar, ¿cierto? El diablo es astuto y nos engaña y muchas veces cuando nos damos cuenta es que estamos recibiendo consejos de personas que no deberíamos recibir consejo y no estamos aceptando el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque queremos ver o queremos escuchar lo que queremos escuchar. Entonces estas personas nos engañan porque nos dicen lo que queremos escuchar y nos muestran lo que queremos ver. Pero mira lo que sigue acá pasando. Dice, Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo. Seguramente él había escuchado de Bernabé y de Saulo y dijo, de pronto le habían llegado a sus oídos como hay personas que están hablando de Jesús, que están hablando de un evangelio. Y acá dice, pues tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Seguramente alguien le comentó, llegó a sus oídos. Pero el brujo Bar Jesús, el que en griego lo llamaban Elimás, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesucristo. Entonces el gobernador era un hombre poderoso, seguramente le llegaban muchas cosas a sus oídos y le llegaron con esto de que alguien estaba hablando del Evangelio de Dios, que estaba hablando de Jesús, pero acá hay una piedra de tropiezo. Él era un brujo, ¿cierto? Y el diablo estaba de parte del diablo. Y el diablo siempre va a poner piedra de tropiezo para que tú no escuches la palabra de Dios. Siempre va a buscar la manera de alejarte, de entretenerte, de poner tentación, de poner pecado, ¿sí? De poner malos pensamientos, malos deseos, para que tú no te acerques, para que tú no te acerques al Señor. Y también acá yo veía otra cosa. A veces hay personas, ¿cierto? Porque también las personas que son piedra de tropiezo para que otros conozcan al Señor. Y la palabra dice, hay de aquellos, ¿cierto? Que sean de piedra de tropiezo o que hagan caer a uno de estos pequeños. Uno de estos pequeños quiere decir de esos bebés espirituales. Muchas veces hay personas que no quieren que conozcan el evangelio de otras personas. Y esto es ser piedra de tropiezo. Y tal vez si en algún momento, por alguna razón, que no me imagino, no sé, tú no quieras que alguien escuche el Señor, no sé, porque es un enemigo tuyo y de pronto cuando lo ves en la iglesia y ese que hace acá en la iglesia, oye, si no vas a ayudar, como dicen popularmente, que no estorbes, ¿sí? O sea, tú no está en tu deber, o sea, no seas piedra de tropiezo. Si tú no le quieres llevar el mensaje, pues hazte aparte para que el Señor use a otra persona. Pero créeme que cuando el Señor quiere que alguien escuche de Él, quiere llevarle el mensaje a alguien, como dice la palabra, hasta las piedras hablan y alguien va a usar. Si te ha elegido a ti para hacerlo, hazlo. ¿Sí? Deja tu orgullo a un lado y ve y enseña el evangelio. Pero mira lo que pasa, dice que él no quería que el gobernador los escuchara y que creyera en Jesús. ¿Sí? Era el diablo y el diablo sabe que el que escucha prueba. Dice por ahí una canción que dice, quiero probar y verte. Y dice, cuando el que prueba, ¿cierto? Prueba a Jesucristo, experimenta a Jesucristo, logra verlo. Ya todo lo demás empieza a perder sentido y cree en ese Señor. Entonces mira lo que pasó acá en el versículo 9 y porque yo digo que si le obedeces, Él te respalda. Saulo Bernabé y Saulo, que era Pablo, ellos obedecían al Espíritu Santo y lo vemos desde el principio. Ellos recibían la guía del Espíritu Santo a dónde debían ir y a dónde no debían ir. Pero entonces el Espíritu Santo los respaldaba y llegó esta prueba al frente de ellos, un brujo, un mago, ¿sí? Un hechicero. ¿Sí? Y no sé qué prueba se pueda poner el frente tuyo. De pronto es una enfermedad, ¿sí? Es una persona, el pecado, la tentación. No sé qué se pueda poner enfrente, pero cuando tú obedeces, ¿sí? Cuando tú obedeces, el Espíritu Santo te ayuda y te respalda. Y lo odiamos hace unos días en la prédica del pastor de ese poder del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros.
y debemos usar ese poder. La palabra dice que el poder que levantó a Cristo de la muerte vive en nosotros, que es ese Espíritu Santo. Pero otra cosa es si tú no lo usas, si tú quieres dejarte llevar por tu entendimiento o por lo que tú quieres o por tu sabiduría o por lo que tú deseas o por tu corazón que es engañoso o yo qué sé. Y escuchas la voz de Dios y no lo obedeces, porque muchas veces lo escuchas, a veces dices, no, es que el Señor no me habla, sí, Él sí habla y muchas veces te habla y estás sentado en la iglesia y lo escuchas, pero no haces caso, no aplicas la palabra. Entonces ahí está el problema, pero Saulo sí obedecía, Pablo sí obedecía al Señor, Bernabé sí obedecía al Señor y mira cómo lo respalda el Espíritu Santo. Dice entonces Saulo, que también se llamaba Pablo y tenía el poder del Espíritu Santo. Si eres nacido de nuevo, tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Dice, miró fijamente al brujo y le dijo, o sea, se paró al frente de él. Como el brujo se había parado para no dejarlos pasar, él se paró con la fuerza del Espíritu Santo y miró frente a frente al pecado, a la prueba, a la tentación, a esa decisión que tienes que tomar, a eso que te lleva a caer o alejarte de Dios, lo miró de frente, ¿sí? Y le dijo, tú eres hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. Pablo le dice que un hijo del diablo, dice un mentiroso, y recordemos que el padre de la mentira es el diablo, era un hijo del diablo, es un mentiroso. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Pablo le dice, oye, deja de mentir. Tú no hablas de parte de Dios. El famoso Dios me dijo, no sé si has escuchado ese famoso Dios me dijo me acuerdo ahorita de una historia que cuenta mucho Morris, que es de que había una vez como un hombre y una mujer que iban entrando a una iglesia y una persona le dijo, de parte de Dios siento decirte esto, les profetizo que ustedes se van a casar y resulta que el hombre y la mujer eran hermanos, ¿sí? El famoso Dios me dijo y tengan mucho cuidado cuando alguien se acerca a decirte, es que siento de parte de Dios decirte esto. Te quiero decir algo, cuando alguien viene de parte de Dios a decirte algo, es confirmación de algo que el Señor ya te había dicho en el secreto, de algo que el Señor ya venía hablándote allá en oración, que ya venía hablándote a través de la palabra, cuando te sientas a escucharlo. Es confirmación, es confirmación. Si no es confirmación, eso no viene de parte de Dios. Es lo más seguro. Entonces ten mucho cuidado cuando alguien te diga, es que siento de parte de Dios. No, seguramente tal vez la persona ni siquiera tenga malas intenciones. Tal vez está hablando en sus emociones o en lo que siente, pero de pronto no es de parte, lo más posible es que no es de parte de Dios. Pero ten mucho cuidado con eso. Versículo 11. Ahora Dios te va a castigar, te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. Dice, en ese mismo instante, ¿por qué qué? Porque Pablo tenía el Espíritu de Dios y tenía el poder del Espíritu de Dios. Entonces le dijo, te vas a quedar ciego. Y dice, en ese mismo instante, ¿qué? Elías sintió como si una nube oscura le hubiera cubierto los ojos y se quedó completamente ciego. Andaba como perdido y buscaba que alguien le diera la mano para guiarlo. ¿Sabes algo? Cuando dejamos entrar al diablo a nuestras vidas, el pecado, cuando nos alejamos del Señor, de la intimidad con Dios, de compartir con Él, cuando lo quitamos del primer lugar, pasa esto. Es como si cayera una nube en nuestra vida y empezamos a andar ciegos, a ciegas. Y dice que Elías buscaba a alguien que le diera la mano para guiarlo. ¿Sabes algo? Si tal vez ahora te sientes en oscuridad y no sabes qué hacer, busca al Señor para que te dé la mano. Busca a tus líderes, a esos amigos que tienen una relación correcta con Dios para que te aconsejen y te acerquen a Dios, a tus pastores, para que te ayuden a salir de esa oscuridad. Porque esto es lo que pasa con el pecado, cuando quitamos al Señor del primer lugar, empezamos a andar a ciegas y a oscuras y nuestra vida no sabemos qué hacer, empezamos a tomar decisiones en emociones. Recuerdo que hace algunos días yo les hablaba de la sabiduría, hace como unos 2 meses, y me acordaba tanto de ese concepto que la sabiduría era primero conocimiento de todo eso que leemos, que aprendemos. Segundo era experiencia, todo lo que aprendemos a través de la vida, cuando aprendemos de nuestros errores, de los errores de los demás, la experiencia. Pero el tercero decía que era comprensión de la situación, de la temporada.
Entonces a veces tenemos que comprender que estamos en una temporada en la cual nosotros mismos somos malos consejeros para nosotros mismos, que el mejor consejero es Dios y debemos buscar un consejo que vaya acorde a la palabra de Dios. A mí me encanta algo que dice que David era conforme al corazón de Dios. Y me encanta también cuando la palabra dice que no se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a él está escrito. Ese es el mejor consejero, la palabra de Dios. Entonces, cuando vayas a tomar una decisión para tu vida que tal vez puede marcar todo el resto de tu vida y puede llevarte a cargar una carga todo el resto de tu vida, primero mira si está conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Es la mejor manera de saber que no estamos tomando una decisión en nuestras emociones, en nuestra rabia, en nuestra alegría, o porque lo siento en el corazón, o porque esto y aquello, sino que estamos tomando una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces esas decisiones también van de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero cuando no va de acuerdo a lo que nosotros queremos, con el tiempo nos vamos dando cuenta que era lo que necesitábamos. Entonces, cuando estamos en oscuridad, necesitamos a alguien que nos guíe. Primero está el Espíritu Santo para que nos guíe, y la palabra es la luz que alumbra nuestro camino. Está ahí en la palabra. Sin el Espíritu Santo andamos ciegos. Si no usamos al Espíritu Santo, si no hablamos con Él, si no dejamos que Él nos consuele, que Él nos abrigue, que Él nos escuche, que Él sea nuestro mejor amigo, que cuando pasa algo en nuestra vida vayamos primero a hablar con Él, vamos a andar ciegos y vamos a actuar mal y vamos a tomar pésimas decisiones. Versículo 12. Al ver esto, el gobernador se quedó muy admirado de la enseñanza acerca del Señor Jesús y en verdad creyó en Él. Pero yo creo que miren algo, no solo fue ver de que Pablo había enfrentado al brujo, sino que también dice que quedó muy admirado de la enseñanza. O sea, no solo fue el milagro, fue la enseñanza, porque Bernabé y Pablo le enseñaron la palabra del Señor y le hablaron correctamente de Jesucristo y daban el testimonio de que tenían al Espíritu Santo en sus vidas. Entonces esto llevó a que el gobernador ¿qué? Creyera en Jesús. Tengo un punto y lo dejé al final que es, si lo escuchas, obedece. Si lo escuchas, obedece. Si escuchas al Señor, no tardes en obedecerlo. Así tú no lo entiendas porque te está pidiendo hacer eso. Obedécelo y listo. Y al final vas a entender y al final el Señor te va a llevar a donde tenías que llegar en el momento justo. Y si ustedes ven en este mismo libro de los Hechos en el capítulo 16, a mí me llama mucho la atención porque dice, el Espíritu Santo impidió a Pablo predicar en Asia. Pablo quería ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo le dice, no. Dice, y uno dice, pero ¿por qué? Tiene una buena intención y muchas veces tenemos buenas intenciones con lo que queremos hacer, pero no era lo que el Señor quería que hiciéramos. ¿Sí? ¿Qué tenía de malo que Pablo fuera a predicar a alguna región? Si ponemos a mirar, nada quería predicar, pero no era lo que el Espíritu Santo quería en ese momento. Dice, le impidió predicar en Asia porque no era el momento de Dios para que lo hiciera. El Espíritu Santo guió a Pablo y a Silas hacia otras regiones, como Frigia y Galacia, antes de que fueran a Macedonia. De hecho, ustedes ven en el capítulo 16 que ellos, el Espíritu Santo le dicen, no vayan a predicar, ¿quieren ir allá? No vayan allá. Y después, ¿vamos a ir allá? No, no vayan allá. Y en un momento, en una madrugada, Pablo tiene un sueño con un hombre macedonio y el Espíritu Santo les es diciéndoles, vayan a Macedonia. Sí, tenían que ir a Macedonia, dice. Esta guía divina indica que Dios tenía un plan específico para Pablo que no incluía predicar en Asia en ese momento. El Espíritu Santo tenía la capacidad de guiar a los cristianos, incluyendo a Pablo y a Silas. Porque dice incluyendo a Pablo, decían, sí, muy Pablo, muy Silas, muy predicadores, pero también necesitaban la guía del Espíritu Santo. Muy apóstol, muy profeta, muy pastor, muy líder, también necesitas la guía del Espíritu Santo. Todos necesitamos la guía del Espíritu Santo. Dice, dice de guiar a los cristianos, incluyendo a Pablo y a Silas, a través de circunstancias difíciles y cambios en sus planes. En este caso, la prohibición de predicar en Asia puede verse como una forma de guía divina para asegurar que Pablo estuviera en el lugar y momento adecuados para su misión. ¿Sabes? Muchas veces el Señor nos dice no, pero porque nos quiere llevar a un sitio específico para que estemos en el lugar y en el momento indicado. Y a veces no entendemos,
por qué pasa esto, por qué lo otro, pero el Espíritu Santo sí sabe por qué pasa. Y Dios conoce todo y sabe qué va a pasar. Pero muchas veces no debemos dejarnos guiar por lo que pensamos o por lo que en esta mente que piensa y inventa tantas películas, sino dejarnos guiar por lo que dice la palabra. Y si Él nos pide ir a la derecha, voy a la derecha, hacia mí me parezca que el camino de la izquierda es más corto y es más rápido y es más bonito. No, voy a la derecha porque el Señor me pidió ir a la derecha. Porque así es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si lo escuchas, obedécelo. Y recuerda, si le obedeces, Él te respalda. Entonces, si yo lo escucho y Él me da una orden, yo lo obedezco. Y si yo lo obedezco, Él me va a respaldar a través de las pruebas que tenga que enfrentar, por más duras que parezcan. Iglesia, Dios te bendiga. ¿Qué te parece si oramos? Padre Celestial, muchas gracias por este pequeño mensaje. Señor, hoy hemos regado semilla, Padre Celestial, pero sé que tú darás el crecimiento. Prepara esos corazones que puedan escuchar esta palabra para que crezca esta semilla y sea un árbol frondoso, Señor. Pon en sus corazones el querer como el hacer, el querer escucharte, y el hacer es obedecerte, Padre Celestial, de llevar una vida que te honre y que te agrade, Padre Celestial. Gracias por esta palabra, porque sé que tú siempre hablas claro, Padre Celestial. Gracias, amado Dios, es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga.